porque Tomás no quería creer que él era Jesucristo, porque ya Jesucristo había sido muerto en la cruz. Entonces al tercer día, cuando Jesucristo resucita, se le empieza a aparecer a sus discípulos. Entonces Tomás decía, no, es que no puede ser, tú no eres, tú estás muerto. Y le dice Jesucristo, mira, aquí están mis huellas, aquí están donde entraron los clavos, en mis manos, en mis pies, en mi costado, chécame, soy yo. Y él dijo, hasta no ver, no creer. Y vio las manos con las señales de los clavos, y vio los pies, y vio el costado, y dijo, sí, en verdad tú eres. Entonces ahí viene algo muy importante que dijo Jesucristo, ojo, y que muy pocas personas por ahí pueden discernirlo. Jesucristo le dijo a Tomás, porque me viste, creíste. Porque me viste, creíste. Bienaventurados aquellos que no me vieron y que creen. O sea, ¿qué sucede cuando tú tienes una imagen? Cuando tú pones una imagen, te da luego el ambiente religioso del lugar. Ves una imagen y sientes como que una devoción, o sientes lo que tú sientas, pero Jesucristo dijo, no, yo quiero que tú seas bienaventurado, yo quiero que sin imagen tú me ames a mí. Bienaventurado aquel que no me ha visto y cree. ¿Quiénes son esos? Los discípulos lo vieron, los discípulos sí creyeron en Jesús porque lo veían, y aún resucitado se les apareció a sus discípulos y les dijo, yo soy, aquí está, miren, toquen. Y pasó por uno de ellos y empezó a tocarlos. Soy yo. Porque nadie podía creer que fuera Jesucristo. Pensaban que era una visión. Sí, cuando Jesucristo caminó en el agua, en aquella barca, cuando estaban los discípulos de Jesús en aquella barca, y que vino una tempestad, Jesucristo caminando sobre el agua, lo primero que dijeron los discípulos es un fantasma. Y fue cuando Pedro le dice, Pedro, ven Pedro, si eres tú, fíjate, todavía Pedro dudando, le decía a Jesús, si eres tú, permite que yo vaya contigo. Y le dice Jesús, sí Pedro, ven. Y Pedro empieza a salirse de la barca, pero empieza a tocar ya el agua con sus pies, empieza a pararse sobre el agua. O sea, ya de hecho allí es donde empieza el poder de Jesucristo, cuando le dice Pedro, ven. Y parado sobre el agua, empieza a caminar. Pero ¿qué sucede? Como sucede en cualquier ser humano, empiezas a dudar, porque acá en tu cabeza el enemigo siempre, su plan perfecto está en la mente tuya. El campo de batalla favorito de Satanás es tu cabeza, tu mente, tus pensamientos. Él es el que ahí va a estar trabajando siempre. Y en Pedro ahí empezó a trabajar. Dejó de pensar en lo que Jesucristo le había dicho, ven. Dejó de pensar de que era el Hijo de Dios y que tenía poder, que lo había visto resucitar muertos. Lo había visto sanar leprosos, dar vista a los ciegos. Había visto todos los milagros en Jesús. Y ese Jesús le estaba diciendo, ven Pedro, ven, no tengas miedo, vente, camina. Pero muchas veces es más acá lo que tú tienes en tu cabeza, negativo, que te dice, no, pero es que te empieza el diablo a bombardear con razonamientos, y eso fue lo que le pasó a Pedro. Empezó a dudar. Y obviamente si tú vas en el camino de Jesucristo y dudas, te caes. Y si te caes, tienes dos opciones: clamar al mismo Señor Jesucristo como lo hizo Pedro, Señor, sálvame, o morirte ahogado. Hay dos personajes que fueron discípulos de Jesús. Uno es Pedro. De entre los discípulos voy a hablar de dos en especial. Uno es Pedro y el otro se llama Judas Iscariote. No Judas Tadeo,
Judas Tadeo era un discípulo de Jesús. Pero Judas Iscariote y Pedro, los dos eran discípulos de Jesús. Los dos habían visto a Jesús hacer milagros. Los dos tenían instrucciones de Jesucristo de ir y predicar el Evangelio. Los dos habían visto todo el poderío que Jesucristo estuvo manifestando. Pero resulta que en el momento de la prueba, que es ahí cuando viene la situación, en el momento de la prueba, todos nos vamos a enfrentar a un momento de la prueba. Todos. Porque es muy fácil decir: Dios, te amo, Dios, gloria a Dios, aleluya, mil cosas que podrás decir. Pero lo más importante es cuál va a ser tu actitud en el momento de la prueba. Jesús les dice: yo ciertamente voy a estar con ustedes en breve. Voy a ser sacrificado en la cruz. Voy a ser traicionado. Entonces todos decían: ¿qué pasa? ¿Por qué? Dice: esta es mi última cena que tengo con ustedes. Y todos miraban con extrañeza. ¿Qué es lo que va a pasar con Jesús? De hecho, aquí entre ustedes, les dijo Jesús a sus discípulos, entre ustedes, uno de ustedes me va a traicionar. Todos se miraban: ¿quién será? El que ponga su pan conmigo, que moje el pan, le dé el pan mojado, ese es el que me va a entregar. ¿Qué significa el pan mojado? El pan mojado significa lo mejor. Está como el pastel de las tres leches. Es mucho mejor un pan mojado como un pastel de tres leches que un pan seco. Mojar el pan era algo especial para el paladar de una persona. Jesucristo le dijo: mira, aquí está lo mejor que te doy, pan mojado. El que moje conmigo el pan, ese es el que va a traicionar. Se traiciona a Jesucristo de muchas maneras. Se traiciona a Jesucristo cuando, sabiendo que Él murió por nosotros en esa cruz, que por Él nosotros tenemos salvación y vida eterna, nosotros decidamos endurecer nuestro corazón, y al endurecer nuestro corazón, nosotros decidimos no querer saber nada de Jesús. Tenemos en ese mundo espiritual un enemigo que se va a encargar de que tú no tengas a Jesucristo. Te va a presentar otras opciones para que tú no tengas a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Nos estamos enfrentando en ese mundo espiritual a alguien que la misma palabra de Dios le llama el padre de la mentira y del engaño, que, como ya les dije anteriormente, va a utilizar verdad, algo de verdad, para poderte mentir. Hoy inclusive hice una publicación descubriendo los rezos que muchas personas tienen por costumbre. Entre esos rezos hay uno que dice: Santa María, Madre de Dios. Santa María, bueno, sí, porque Dios escogió una mujer virgen, pura, santa, para que ahí naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero Madre de Dios, ahí es donde ya el enemigo mete su juego. O sea, si bien es cierto que Jesucristo dijo: mi Padre y yo somos uno solo somos, el diablo no lo ve de esa manera. El diablo está haciendo que tú confieses algo importante que dice: Santa María, Madre de Dios, el Creador del cielo y de la tierra. Haz de cuenta, te hace creer que es Jesucristo, pero no es Jesucristo. Dice Madre de Dios. O sea, ¿qué está sucediendo? Que está poniendo a María por encima de Dios. Y por esa razón, muchos podemos ser cómplices de blasfemia si nosotros no advertimos esta verdad.
esa estrategia de Satanás. No está diciendo Santa María, Madre del Hijo de Dios, que eso debería ser lo correcto. Madre del Hijo de Dios. Pero el poner a María por encima de Dios, ya estamos cayendo en una blasfemia tremenda que tenemos que rendir cuentas después por haber caído en un engaño del enemigo. Continúa diciendo este invento de Satanás, este rezo: ruega por nosotros los pecadores. Dicho sea con todo respeto. ¿Por qué? Porque hay dos cosas: o te cuadras a la palabra de Dios, o no son más que simplemente inventos de hombre. Ruega por nosotros los pecadores. Y en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Entonces, si yo le pido a la Virgen María que ruegue por mí como pecador, que ruegue, entonces ¿qué la estoy convirtiendo? La estoy convirtiendo en una mediadora o en una intercesora. Y obviamente yo estaría contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 así lo está diciendo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Entonces, en ese mundo espiritual nos vamos a enfrentar con muchas situaciones donde nosotros podemos cometer muchos errores. Pedro se creía muy fuerte espiritualmente y le llega a decir a Jesucristo en esa cena, en esa última cena: no, Señor, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca te voy a dejar. Y le dice Jesucristo: de cierto te digo que antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Tenemos 3 situaciones, 3 negaciones. Negar a Jesucristo cuando le dicen a Pedro: tú eres uno de sus seguidores. No, no lo soy. Y en un momento más le dicen: sí, tú eres uno de ellos, yo te he visto con Jesús. No lo soy. Ya les he dicho que no lo soy. Y en la tercera negación, alguien le dice: hey, pero tu forma de hablar, ojo con eso, tu forma de hablar es como la de Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Por el miedo que tenía, empezó a maldecir. El maldecir es una señal de que Jesús no está contigo. Pedro quiso convencer a las personas de que no era un seguidor de Jesucristo. ¿Cómo? Maldiciendo. Y en esa tercera vez que lo negó, cantó el gallo. ¿Se dan cuenta del poder de Jesucristo? ¿Cómo sabía Jesucristo que exactamente en el momento que lo negara 3 veces iba a cantar un gallo? Solamente Dios podía tener ese control. Cantó el gallo. Y cuando cantó el gallo, Pedro se recordó lo que Jesucristo le había dicho: antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Por otra parte, volvemos al caso de Judas Iscariote, que por 40 monedas traicionó a Jesús. Lo vende. Muchas veces nosotros también lo vendemos a Jesucristo, que quiere entrar en su corazón y tú dices: no lo quiero conmigo. Lo vendemos a cambio de alcohol, lo vendemos a cambio de droga, lo vendemos a cambio de algún tipo de pecado en especial, lo vendemos a cambio de algún tipo de palabras, lo vendemos a cambio de algún tipo de actitud nuestra. Jesucristo quiere vivir en tu corazón y quiere ser el Señor de tu vida. En el caso de Pedro y en el caso de
por el otro lado, el caso